El señor Martín Piqué, como todos los viernes. ¿Cómo va, Martín? Bien, todo bien. Escuchaba la historia de la empresa proveedora de arena en Vaca Muerta y los trabajadores. Y esta fue una semana, felicita Jair, donde hubo movimientos de lo que es el movimiento obrero argentino. Hay, si ustedes quieren, antagonismos o contradicciones, mientras algunos sindicatos están dispuestos, por lo menos sus dirigentes, a participar del Consejo de Mayo, otros se movilizaron esta semana, crearon una rama combativa nueva que integran los trabajadores del Estado, la UOM, Tragado y Balizamiento, etcétera. Hicieron una movilización esta semana justamente al Ministerio de Desregulación y estuve conversando, felicitas, con un dirigente. Hay que ponerle un ojo a este dirigente, incluso en esta radio se lo nombró esta semana. ¿Ah, sí? Pablo Viró. No es este el dirigente con el que yo hablé, pero sí. Pablo Viró, entrevistado creo que en el programa de Roberto Caballero, o no me acuerdo si fue en otro espacio de la radio, dijo: atente con Abel Furlan, a mí me gustaría que sea el nuevo secretario general. Bueno, otro perfil de la estaríamos CGT. hablando, ¿no? Sí, Sí. Abel Furlan, ustedes saben, empezó su trayectoria sindical como delegado de fábrica en Siderca, la productora de tubos de acero sin costura de Tenaris, del grupo Techint en Campana. Después fue secretario de prensa de la UOM, después fue secretario adjunto de la UOM y finalmente fue a elecciones y perdió Antonio Caló y Abel Furlan, que además fue diputado nacional en una etapa de su trayectoria, quedó a cargo de el gremio industrial más importante. Y en este espacio, en esta columna, Jair felicita, yo les proponía pensar en el industricidio, ¿no? En la política que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, puntualmente con la industria. Y hay, como ustedes saben, dos sindicatos que son los más importantes para la rama industrial de nuestro aparato productivo, que son, por un lado, la UOM, y por otro lado, ESMATA, los trabajadores mecánicos, que son los que, de alguna manera están en las terminales automotrices. Vamos a escuchar un fragmento de una conversación que tuve en el día de ayer con Abel Furlan y después les completo con algunas cositas que me dijo y que no entraron en ese fragmento. A ver. Entiendo que las acciones que debiera llevar adelante la Confederación General del Trabajo sobre este intento profundo de precarización, de que los trabajadores naturalicemos salarios de hambre, tiene que ver con generar los ámbitos de discusión, no solamente para la resistencia contra este modelo político y social que es de ajuste hacia la sociedad en su conjunto, sino también buscar los ámbitos de discusión, de debate, para comprender que el mundo ha cambiado, que la sociedad ha cambiado y que hoy hace falta tener mucho ingenio para poder debatir con los compañeros a partir de no solamente de la resistencia, sino de estar construyendo un modelo de desarrollo que signifique poder reindustrializar a nuestro país y que contenga no solamente al trabajador, sino a la sociedad en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Volver a encontrar empatía en un modelo de industrial que le permita a los trabajadores poder concretar, pensar un proyecto de vida, concretar sus sueños, que la contraprestación a su esfuerzo tenga que ver con tener un trabajo digno y un salario justo. Un trabajo digno y un salario justo, esas palabras están dentro del frente que se creó esta semana, o que de alguna manera esta semana ocupó el espacio público. Ese frente se movilizó al Ministerio de Desregulación. Uno de los sindicatos que estuvo allí fue la UOM. La UOM también estuvo el 18J, aquí en la concentración enorme en Plaza de Mayo, para decir Argentina con Cristina y repudiar la detención y la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sabés qué me impactó mucho de la conversación que tuve con Abel Furlan, uno de los quizás candidatos in pectore para una renovación al frente de la CGT? Sí. Me decía, en tono casi de confesión, no te voy a decir íntima, pero contando alguna anécdota del inicio del gobierno de Javier Milei, cuando se produce la apertura, en realidad no la apertura de sesiones, sino su primer discurso en la Asamblea Legislativa, estaba escuchando, como todos los argentinos y argentinas seguramente, a Abel Furlan el discurso de Milei, y dice, este hombre, cuando termina el discurso, evidentemente no nos va a tener en el radar, pensó, ¿no? Abel Furlan, en relación a la actividad industrial. Dijo, no estamos entre las prioridades de Javier Milei, pero ahora piensa otra cosa. Dice, sí nos tiene en el radar, nos quiere destruir.
estamos en el radar para destruirnos. El objetivo del gobierno de Javier Milei es desmantelar la industria argentina. Bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Qué hacen los trabajadores organizados del sector industrial con un gobierno que los quiere efectivamente, y eso es lo que ellos piensan, destruir? Bueno, están pensando en dos cosas en simultáneo. Por un lado, organizar una resistencia cada vez más activa, cada vez más contundente y cada vez más efectiva. Y eso, de alguna manera, implica también discusiones con otros gremios, con otros dirigentes sindicales. Por eso hablan de que la dinámica del sindicalismo en los días que vienen va a estar más en las confederaciones. Quizás lo que en los años 90 fue el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, que era, digamos, seguía estando dentro de la CGT, pero era como su rama más combativa, y no esperar los famosos... y a veces uno se tiene que buscar una reposera porque no van a llegar a tiempo los paros generales decretados por la Confederación que está en la calle Azopardo. Después hay que ver la renovación de autoridades. Así que por un lado, organizar una resistencia cada vez más activa. Pero en simultáneo, y esto es lo que yo quería de alguna manera destacar, están alentando el debate sobre un modelo de desarrollo. Me parece interesante que sean los sindicatos y los trabajadores organizados en sindicatos que estén exigiéndole al peronismo, y acá voy a entrar ya en lo político netamente, que discuta un modelo de desarrollo para la posibilidad de un regreso al gobierno, si en algún momento eso ocurre. Todos estos trabajadores, los dirigentes sindicales, el propio Abel Furlan comparte, hoy escuchábamos lo que le dijo Cristina al plenario de delegados de la bancaria. Ahora vamos a escuchar una síntesis. Exacto. Bueno, ella lo que sigue insistiendo es que el modelo de Milei no es sustentable. Eso lo comparten casi todos los dirigentes sindicales, pero lo que no ven hasta ahora es que quede claro hacia dónde va el peronismo, cuál es su modelo de desarrollo y productivo. Y con esto cierro, ¿qué están planteando los trabajadores, sobre todo de los gremios industriales? Y los gremios industriales, por supuesto, si ellos son trabajadores industriales, no quieren un país sin industria. ¿Cómo reindustrializamos de nuevo el país? Vamos a llegar a un punto, están planteando, que vamos a tener que reindustrializar, porque el proceso de desmantelamiento y de despidos y de crisis del sector es cada vez más importante, y el gobierno de Milei tiene todavía varios años por delante. Entonces vamos a tener que reindustrializar de nuevo el país. Ellos lo que están planteando es mirar modelos que aprovechen la generación de valor agregado a partir de, digamos, las actividades que en la Argentina tienen unas ventajas comparativas que se ha dicho mucho, incluso durante el kirchnerismo se hablaba de industrializar la ruralidad, darle valor agregado, cadenas de valor agregado al sector hidrocarburos, que no sea meramente extractivista y exportación, que por ejemplo se haga la licuefacción en la Argentina, cosas que se dicen y después no se cumplen. Así que están pensando en todo eso. Me parece, y con esto cierro, que hay que poner un ojo sobre la figura de Abel Furlan, pero no tanto solo sobre él, sino también sobre lo que están haciendo los gremios industriales. Han creado la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina. En realidad existe desde el 2012, pero lo que no existe o no existía, y sí están haciendo ahora muy activamente, es promover que el peronismo discuta un modelo de producción y desarrollo. Chequeaste que no sea audio de Cristina, ¿no? ¿Lo que qué? El teléfono que sonó recién, por ahí es audio de Cristina. No, para el programa. Ya lo escuché. Lo estaba mandando mucho audio. ¿Qué dijiste, Piqué? No. Martín, te hago una corrección. Corregime, a ver, dale. No, si me corrige Cristina, ya me pasó. ¿En serio? Sí, en varias conferencias, en una conferencia de prensa, pero en realidad la gente que escuchó, esto lo cuento si quieren en la próxima columna, la gente que me escuchó y que presenció esa conferencia de prensa dijo, la verdad fue innecesario, porque fue una expresión medio, si se quiere, cuando uno dice, bueno, cambios. Me acuerdo que le dije a Cristina, y en la agenda del gobierno, durante el gobierno kirchnerista, ¿qué cambios están pensando para adelante? Y ella me dijo, bueno, Martín, los cambios siempre son para adelante. Y hubo gente que dijo, no. Hay políticas como la memoria, verdad y justicia que son una revisión hacia atrás. De reparación se habla y que a veces,
pueden ser cambios hacia atrás. Así que se generó entre el círculo de gente que me conoce claro. toda una discusión de, che, ¿cómo te corrigió? Pero esas cosas, conociéndola, ustedes la conocen también como todos los argentinos, suelen ocurrir. Pero sí, por supuesto. No era Cristina. No era, era tú lo que querías saber, si nos mandó un audio, te mandó un audio. Bueno, tampoco Abel Furlan. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, Dale. Martín Chau, Piqué, chau. saben que vayan a laburar en las madrugadas de la M530, no falla. Nunca, siempre Nunca haciendo falla. radio en vivo, Perfecto. No falso vivo. Hay que estar a esa hora haciendo, Sí, ¿eh? sí. Muy bien, 13 en punto, vamos a la tanda. Somos Radio.